El mensaje del día de hoy se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 14. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: Así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: He oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por el regalo que nos das para cantarte, que más que cánticos son alabanza de nuestros corazones para ti. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de Cristo. Y ya que te hemos cantado y nos hemos deleitado en exaltar tu nombre, ahora es el deseo nuestro, es tu venga. Defiéndanos, hable. Nosotros lo que más amamos es escuchar tu voz. Muy bien, a todos los que nos visitan, bienvenidos. Ha sido un gozo poder estar juntos aquí. Para los que no lo saben, yo soy nuevo pastor en esta iglesia, no nuevo en el ministerio, porque tengo 25 años en el ministerio, pero sí aquí en Gracia sobre Gracia. Y de hecho, este es el primer sermón que voy a predicar ya oficialmente, aunque había venido antes, había venido como visita. Así que esta vez voy a predicar, estando en casa ya. Déjeme decirle, gracias. Déjeme decirle la motivación. Yo pensé mucho, hablé con el pastor Michael, le dije, esta vez vamos a hacer una pausa en la serie de Marcos, porque quiero predicar algo que Dios ha puesto en mi corazón y que sea como mi visión como pastor para este desafío que Dios nos da de ministrar aquí. Y yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es entender qué es exactamente la bendición. Y la manera quizás de introducirlo es, yo creo que todos nosotros, sin excepción, anhelamos ser bendecidos por Dios. Es como un deseo profundo que todo ser humano posee. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio, se va a despertar una mañana deseando que las cosas salgan mal. Yo no creo que exista esa persona como alguien que diga, hoy es un buen día para tener un buen problema. Si una persona hace eso, hay que mandarlo al psiquiatra. No está bien. El problema es que a veces le llamamos bendición a cosas y situaciones que luego en el tiempo no resultan ser tan bonitas como pensamos. En otras palabras, nosotros usamos el término bendición con criterios sumamente superficiales, porque a veces lo que estamos visualizando es algo del momento. Hay gente que me dice, pastor, qué bendición, me dieron un nuevo empleo. Qué bendición, me botaron del empleo. Qué bendición, me casé. Qué bendición, me divorcié. Y todo bendición. Y yo digo, pero es que no puede ser. No puede ser porque a veces hay hasta contradicciones en lo que dice. Pero eso es lo que oímos. El punto es, para que haya una real bendición, Dios siempre debe formar parte de ella. Porque es Dios el que puede garantizar que lo que sea ahora en este momento bueno pueda seguir siendo bueno hasta el final de la historia. Entonces esta es la pregunta. ¿A qué llamamos ser bendecidos por Dios?
Hay muchos errores teológicos en cuanto a esto. Hay personas que me dicen, pastor, óyame, yo creo en un Dios que es todopoderoso y por eso Él me va a dar todo lo que yo le pido. Y yo le digo, eso es un error teológico, porque la omnipotencia de Dios está al servicio exclusivamente de los propósitos de Dios, no de nuestros caprichos. El hecho de que Dios puede no necesariamente significa que va a hacer lo que yo quiero, porque Dios también es sabio. De hecho, hay un texto en Proverbios 10:22 que dice, bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza. Oigan esto, la bendición del Señor es la que enriquece, pero no añade tristeza. Hay gente que se hacen ricos de la noche a la mañana, pero todo el mundo sabe que ahí no hay un buen negocio. Y la tristeza que viene después es más cara que lo que ellos alcanzaron. Entonces, de nuevo, esto es una pregunta muy importante. ¿Qué significa ser bendecido por Dios? Cuando Dios bendice, el resultado no se puede medir por lo que yo disfrute por fuera, sino por lo que yo disfrute por dentro. La bendición de Dios es algo que se mide más por el deleite de mi alma que por el deleite de mi cuerpo. Es el resultado, esa bendición no se va a medir por el beneficio de un momento. Cualquier cosa en un momento específico puede resultar adecuada, pero eso no quiere decir que va a marcar un hábito en tu vida. Tiene que ser un beneficio sostenible por el resto de mi vida. Y sobre todo, la bendición de Dios, ese resultado, no se va a medir por lo que yo quiero, sino por lo que yo necesito. A veces eso no coincide. ¿Recuerdan ustedes de algunos que estamos aquí ya un poquito más maduritos, cuando éramos niños? Si nos hubieran dejado, ¿qué usted cree que usted hubiera elegido para desayunar, para almorzar y para cenar? Dulce. Y yo recuerdo que mi mamá, sabiamente, ¿sabe qué introdujo mi mamá a mi vida? Los vegetales. Yo pensé, ella me odia. ¿Cómo es que yo voy a comer de que vegetales? Habiendo helados, habiendo... Bueno, porque lo que yo quiero no necesariamente es lo que necesito. En verdad, cuando hablamos de bendición, queremos decir, estás más cerca de Dios. La pregunta es, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son los elementos que envuelve el hecho de que Dios bendiga? Y esa es la pregunta que precisamente queremos responder en el tiempo que vamos a estar aquí. Déjenme dar un contexto del texto que se ha leído hoy. Esta declaración fue dada a Salomón en la dedicación del templo. Ese templo había tomado 7 años y medio construirse. Y la verdad que fue un servicio impresionante. El acto de adoración en ese momento que se hizo para dedicar ese templo a Dios fue un gran acontecimiento. Si hubiera sido hoy, eso hubiera explotado las redes sociales, las cadenas de televisión, todo el mundo hubiera estado sintonizado. Es uno de los eventos más impresionantes que encontramos en el Antiguo Testamento. Yo les voy a leer algunos de los textos asociados porque es muy importante que entendamos qué es lo que está pasando allí. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, voy a leer desde el verso 1 al 3 y el 8 al 10. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo. Señores, ustedes tienen que imaginarse eso. Ustedes se imaginan en una reunión donde hay, no sé, 20,000 personas, que Salomón como rey ore y venga fuego del cielo. Yo no estoy hablando como esos artistas que montan un show y sale humo y cosas. Yo no estoy hablando de eso. Fuego desde arriba. Y consumió el holocausto y los sacrificios. Y dice el texto
que la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes, que eran aquellos que estaban dedicados al servicio, dice el verso 2, los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor. O sea, la gente que vivía en eso no podían entrar porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Eso era experimentar la misma presencia. Dice el verso 3, todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es fiel. Eso fue una cosa maravillosa lo que estaba sucediendo ahí. Verso 8. Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días. Si usted se encuentra largo el servicio de aquí, que es 1 hora y media, usted se puede imaginar 7 días en esto. 7 días. Y todo Israel con él. Una asamblea muy grande que vinieron desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Y al 8º día tuvieron una asamblea solemne porque había celebrado la dedicación del altar por 7 días y la fiesta por 7 días. Entonces, dice el verso 10, en el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón, por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Ese es el contexto. Fue un evento impresionante. No sé el tiempo que tomó planificar eso, porque había gente que tenían que viajar con sus tiendas, sus familias. Era un evento, mucha logística. Fue un éxito. Y después que todo termina, que Salomón despide a la gente, Dios se le aparece a Salomón. Eso es muy importante. Ellos sacrificaron, ellos adoraron, ellos presentaron su asunto. Ahora Dios quiere hablar con Salomón. Dice el verso 12, segunda de Crónicas 7, verso 12. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Esta es la segunda vez que Dios se le aparece. Esto es muy importante también. La primera vez se registra en Primera de Reyes capítulo 3. No lo tienen que buscar. Dios se le apareció en Gabaón en sueños al inicio de su reinado. Y se cree que en ese entonces Salomón no tenía más de 20 años de edad. Y Dios le dijo a Salomón, pide lo que tú quieras que yo te dé. A ver, si Dios se le aparece a usted esta noche y le dice, pídeme lo que tú quieres, ¿qué usted cree? A ver, sin ser muy espirituales, no vaya usted ahora a arreglar la cosa. La casita, los viajecitos, ¿saben lo que pidió Salomón? Él le dijo, yo necesito sabiduría. Tú me has puesto a gobernar en un pueblo tan grande y yo no sé ni cómo salir, ni cómo entrar, tuve muchísimos problemas. Sabiduría, yo. Y dice la Biblia que Dios se agradó tanto que esa fue la petición que Salomón le hizo. Que no solamente lo hizo el hombre más sabio que ha existido, sino que además le dio lo otro que él no pidió. Le dio riqueza, le dio fama, le dio potestad, extendió su gobierno. Eso es impresionante lo que escuchamos de Salomón. En el tiempo de Salomón había tanto oro que la plata no valía. Su templo era en oro. Salomón tenía sirvientes con guantes blancos en su templo. Salomón tenía empleados. Hay una reina de Sabá que viajó muchísimo porque había escuchado y cuando ella llegó dijo, no me habían contado ni la mitad. Pero Dios se agradó siendo Salomón. Se cree que el evento que estamos estudiando ahora aquí serían como unos 20 años.
Ya Salomón había ejercido gobierno. Ya Salomón había crecido. Ya Salomón tenía un poco de experiencia. Dios se le apareció. Y ahora el mensaje es para el pueblo. El pueblo había adorado un nuevo templo, señores. David no lo pudo hacer. Ya llegó el edificio, se entregó, se inauguró. Y Dios quiere hablar. Y Dios quiere comunicar dos cosas a Salomón como rey, para que a su vez la comunique. Primero, que él ha decidido. Es como si Dios dijera, ok, ustedes me ofrecieron esto como una ofrenda, la acepto. Voy a habitar de manera particular. Lo segundo es, ¿qué Dios espera de ellos como pueblo? Dios va a habitar allí, pero Dios quiere aclarar los términos en que esto va a funcionar. En otras palabras, Dios quiere aclarar cuál es la dinámica de la relación con ese pueblo. Y Dios advierte que si hay desobediencia a su palabra, eso traerá consigo consecuencias para su tierra. Y luego Él establece las condiciones necesarias para que su juicio sea revisado, para que se establezca un despertar espiritual entre el pueblo. Y aquí está la conclusión, el resumen de lo que Dios le dijo a este rey joven para que aclarara al pueblo su dinámica. Este es el texto que vamos a estudiar. De nuevo voy a leer el verso 14. Estoy leyendo la versión de las Américas aquí. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, dice el verso 13. Entonces ahora el 14 dice, y se humille mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces, y solo entonces yo iré desde los cielos. Yo perdonaré su pecado. Yo sanaré. Lo que nosotros queremos considerar en esta mañana es cuál es el método de Dios para una real bendición espiritual. ¿Cuáles son los elementos usualmente que Dios toma en cuenta cuando va a bendecir? Esta es una exhortación dirigida no únicamente a los líderes de la iglesia, sino a todo el pueblo de Dios que estaba allí. Una nota de balance es, no queremos decir que esto es una receta, que si usted hace el paso 1, 2, 3, exactamente, no es así. Dios no es tan sencillo como eso. Dios no está obligado a hacerlo así. Ahora, es importante que revisemos usualmente en la historia registrada de Dios con su pueblo sobre cuáles cosas podemos esperar que Dios nos bendiga. De tal manera que podamos entender, no solamente entender, procurar, conocer cuándo y cómo participamos de la bendición de Dios. Entonces, este es el resumen de mi introducción. Todos necesitamos, todos deseamos bendición espiritual de Dios. Ahora vamos a ver a su palabra para conocer cuál es el método usualmente que Dios usa. Yo tengo 2 puntos en mi exposición hoy. El primero es lo que Dios demanda y lo que Dios promete o su respuesta. Lo que Dios demanda y la respuesta de Dios. Vamos al primero. Según nuestro texto, lo que Dios demanda. Si miramos, antes de que el pueblo pudiera experimentar una bendición espiritual, hay 4 cosas que se señalan aquí que Dios esperaba de su pueblo que podían exhibir. De nuevo, el cumplimiento de esos 4 aspectos no garantiza la misma bendición continuamente, pero sí nos da la atmósfera espiritual en la que ordinariamente Dios bendice a su pueblo. El pueblo
que experimenta la bendición de Dios es un pueblo que recibe un llamado especial de Dios. ¿Qué demanda Dios de su pueblo para bendecir? Primero, Dios demanda humildad. Dios demanda humildad. Dice el verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios dice, tienen que humillarse. La idea expresada aquí es alguien que se coloca por debajo de otro. Esa es la idea en la palabra hebrea, en el original, que significa humillarse, ponerse debajo de otro más grande. Una de las cosas especiales que el pueblo de Dios debe hacer siempre es recordar el Dios a quien adora. El Dios a quien adora. Debemos preguntar, ¿cómo es el Dios al cual servimos? Ustedes saben que esto es muy importante porque la teología que tú tengas de Dios va a marcar tu vida de adoración a ese Dios. Hay gente que ellos creen que Dios es como un Santa Claus. De eso que ponen en el mall, los malls en Navidad, que no pueden ni pararse de la silla. Entonces son gente que demandan más pena que admiración. A uno le da hasta dolor, uno quiere ayudarlo. Si ese es el concepto que tú tienes de Dios, tú estás muy lejos de lo que Dios es. ¿Quieres oír un poquito lo que Dios dice de Dios en la Biblia? ¿Qué dice Dios de Dios? ¿Qué dice Dios de Él mismo? ¿Cómo se describe Dios? Miren conmigo en Isaías 40. Eso es muy importante porque, de nuevo, Dios dice, tienen que humillarse. El problema es que si nosotros no vemos la grandeza de Dios, ¿de qué que nos vamos a humillar? Porque hay gente que habla de Dios como un compañero de trabajo, que se monta en Uber con él, que lo ayuda a hacer compras. ¿Qué dice la Biblia de Dios? ¿Usted quiere oír cómo Dios se describe en la Biblia? Miren conmigo Isaías 40. Esto es muy importante. Voy a leer algunos versos de Isaías 40. Por ejemplo, verso 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y con su palmo tomó la medida de los cielos. O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? O sea, cuando yo estaba creando, él le mandó un email a usted preguntándole cómo íbamos a hacer tal cosa, en la montaña, en el mar. ¿Quién fue el consejero? Verso 14, ¿a quién pidió consejo? ¿Quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento, le mostró el camino de la inteligencia. Dice el verso 15, ¿quieres ubicarte? Las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano del polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada. Y si tú crees que eso es mucho, menos que nada. Insignificantes son consideradas para él. A veces uno ve la foto de los sitios y dice, wow, qué grandeza. Entonces, eso es como nada comparado con Dios. Verso 18, ¿a quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? Dice el verso 21, ¿no saben ustedes eso? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina. ¿Usted ha visto en su casa o en su habitación que está dando mucha luz, usted quiere cerrar por privacidad, usted coge la cortinita y la mueve así? Así hace Dios con los cielos. Los cielos son como una cortina.
y Él lo despliega como una tienda para morar. Él es que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Verso 25. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército, hablando de los planetas, y a todos llama por su nombre, y por la grandeza de su fuerza, y por la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Y dice el profeta en el verso 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, y su entendimiento es inescrutable. ¿Se parece al Dios que tú tienes en la mente? Amén. Déjame decirle, no, mi esposa y yo vivimos 7 años en Arizona. Y una de las atracciones más grandes de Arizona, no solamente de Arizona, creo que de todo Estados Unidos, es el Gran Cañón. Eso es un parque muy famoso. Recibe millones de visitantes cada año. Y obviamente nosotros vivíamos allá y no estábamos tan lejos del Gran Cañón. El Gran Cañón fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser uno de los lugares más espectaculares del mundo. Y cuando venían visitas a nosotros, uno del lugar obligado en el tour era llevarlo al Gran Cañón. La gente me preguntaba, ¿y para qué uno va al Gran Cañón? Yo lo voy a explicar para qué es. Déjeme primero darle un dato técnico. La longitud del Gran Cañón son 277 millas de longitud. Para darle una idea, Florida tiene 447. Es decir, Florida entero tiene 447 millas de longitud. El Gran Cañón tiene 277. Un poco más de la mitad de Florida. De ancho, 18 millas. Se cree que tiene 6 millones de años. Se hizo un artículo de por qué el Gran Cañón causaba tanta impresión. Yo estoy citando una fuente aquí que encontré en el internet y un análisis periodístico llegó a esta conclusión. Visitar el Gran Cañón te hace sentir asombro y te sientes más paciente, más humilde y menos materialista. Yo le voy a decir la experiencia cuando nosotros llevamos a alguien. Manejamos y llegamos allá. Eso es un hoyo inmenso. Entonces la gente llega y se queda sin hablar por 3 minutos. Así asombra. Ya recogemos y nos vamos. Eso es. Entonces la gente me dice, ¿para qué sirve el Gran Cañón? Para eso mismo, para que te ubiques. Tú no eres tan grande como tú crees. Tú no eres tan poderoso. Tú no eres tan influyente. Uno se siente y se ubica, contextualiza el Gran Cañón. Porque el Dios que adoramos hizo todo lo creado. Piensa en la creación de Dios. Una de las cosas que cuando mi esposa y yo éramos profesores de escuela dominical de niños, nos encantaba poder hablarle del carácter de Dios. Piensa en la creación. El universo se define como millones de galaxias. Millones de galaxias. Cada vía láctea hay millones de estrellas. El sistema solar son 8 planetas conocidos. La Tierra es uno de esos planetas. O sea, universo, vía láctea, sistema solar, la Tierra. Y hay gente que se encuentra muy grande porque tiene un solar de un año. Óigame, ¿entienden la idea? Cuando nosotros nos hacemos conscientes de lo que Dios es, eso sensibiliza a nuestros corazones para recordar lo que somos. Somos simples mortales. Eso debe producir un santo temor, santa reverencia.
Eso debe producir en nosotros tanta humillación. Cuando nos humillamos ante la grandeza de lo que Dios es, reconocemos su señorío, reconocemos su autoridad en nuestras vidas. Estamos admitiendo que fuera del poder de Dios estamos llenos de debilidades, estamos llenos de limitaciones. Aquellos que se humillan a sí mismos voluntariamente bajo la mano del Señor están abriendo sus vidas al camino de las bendiciones. Dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Santiago, escribiendo una carta muy práctica en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, dice el verso 6, pero Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Y dice el verso 10, humillaos delante de Él, para que Él os exalte. Entonces, aquí está. El pueblo que ordinariamente Dios bendice es un pueblo que contempla con asombro su majestad. Son gente que distingue la superioridad, la supremacía de su ser. Es un pueblo que mantiene un vivo recuerdo de la grandeza del poder de Dios. Es un pueblo que se inclina humildemente ante su perfecta voluntad, que vive proclamando su grandeza. ¿Queremos la bendición de Dios? Dios dice, si se humillare mi pueblo. No olviden que eso fue después que el pueblo hizo un culto de adoración inmenso, que les dedicaron el templo. Y Dios dijo, lo acepto, pero aquí está la condición. ¿Quieren mi bendición? Tienen que humillarse. Pero no solamente, en segundo lugar, Dios demanda oración. De nuevo, miren conmigo el texto. Segunda de Crónicas 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, y oraren. En verdad, cuando uno dice orar, significa humildad en acción. Una persona que ora es él. Él ve su limitación. Él ve su incapacidad y él ve la grandeza de Dios. Entonces ora. Él ora porque no puede. Y él ora porque confía que Dios sí puede. Esto provoca que él venga ante su Señor a buscar ayuda en medio de sus necesidades. Jesús le dijo a los discípulos en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Saben por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios cada segundo de nuestras vidas. Y eso debe manifestarse en nuestra vida de oración. ¿Saben que cuando los discípulos estaban con el Señor Jesucristo, una de las cosas que ellos fueron impactados era porque el Señor oraba continuamente? Y era Dios, y oraba. Y una de las bases del discipulado está allí en Mateo 5, en el Sermón del Monte. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Eso fue impresionante. Ellos veían los milagros, ellos veían todo lo que Jesús hacía, pero ellos estaban muy interesados en entender cómo el Hijo dependía de su Padre. Y ellos le dijeron, enséñanos ahora. Y déjeme decirle, la respuesta a esa pregunta es lo que conocemos hoy como el Padre Nuestro. Es una oración modelo que Jesús le dio a los discípulos como un formato para que oren. No como una oración para que uno la repita como un papagayo. 60 Padre Nuestro y te libra de la fiebre. 45 Padre Nuestro y se vende la casa. Eso no funciona así. Es una idea. Hay 3 oraciones. Las 3 primeras peticiones van dirigidas a la gloria de Dios. Las últimas 3 van dirigidas a nuestras necesidades. Y Jesús dice, cuando oréis,
hagan esto. Cuando oréis, no dice si ora, sino cuando ore. ¿Saben cuál es el problema que enfrentamos hoy en día? Esta es una cultura que no ora. Nosotros pensamos que podemos. Esto es tan rápido. Señores, la vida va tan rápido que tener un tiempo de orar casi es como tú estás perdiendo tu tiempo. En serio. Una de las cosas más hermosas que yo encuentro aquí en Gracia sobre Gracia como iglesia es, aquí se ora. Hoy mismo, temprano, había hombres y mujeres aquí orando. Eso no es un jueguito. Si no hay oración, no hay poder. Oramos porque dependemos. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis porque no pedís. Dice Filipenses 4:6. Hoy en día un texto que yo creo que es la respuesta a tantas enfermedades psicológicas y emocionales, tanta ansiedad en que vive la gente. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Un santo del pasado, uno de los padres de la iglesia, él decía, en mi vida con Dios, yo no puedo orar por más de 5 minutos. Pero no pasan 5 minutos sin llorar otra vez. Oigan qué sabe está eso. Eso quiere decir que la oración es como la respiración. Para el alma es así. Entonces, un pueblo a quien Dios bendice es aquel que habla con su Dios continuamente. Es un pueblo que practica la vida de oración. Es un pueblo que ve su necesidad, una necesidad tan grande que es mayor que ellos mismos, y ellos buscan ayuda y refugio en su Dios. Es un pueblo que encuentra que orarle a Dios le glorifica, hace a Dios más grande, hace a Dios más hermoso. Por eso está siempre dependiendo de Él. Espera recibir mucho más. Dios bendice el pueblo que se humilla, el pueblo que ora. Pero en tercer lugar, hay algo más, todavía no lo he terminado. Otra vez, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y dice, y buscaren mi rostro. Buscar el rostro de Dios. En el original, en el hebreo, quiere decir, si me desean. Desear algo. Aquí es que llegamos a la conclusión de que Dios es la prioridad número 1 de nuestras vidas. Dios es el más profundo deseo de nuestros corazones. El Señor Jesucristo, hablando a los discípulos en Mateo, en el mismo Sermón del Monte, decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese primeramente no está de más ahí. Establece un orden. Dios no le interesa ser el vicepresidente en la empresa de nuestra vida. Él quiere ser el CEO de nuestra vida. Dios no se interesa con ser la primera finalista en el concurso de belleza de nuestra vida. Dios quiere ser la reina del concurso. Dios no se conforma con que le demos los 5 minutos que nos sobran del día. Dios quiere lo mejor de tu día. Dios quiere el mejor anhelo de tu corazón, tu más profunda aspiración, lo primero de tus recursos, lo primero de tus fuerzas, lo primero de tu mente, la pasión de tu vida. Menos de ahí es inaceptable. Alguien decía que ninguna vida es más importante, ninguna vida es más hermosa
ninguna vida es más necesaria que una vida entregada a Dios y disfrutar lo que Dios ha presentado. Entonces, ¿cómo sabemos lo que amamos? Decía alguien, el verdadero tesoro de un hombre deberá ser medido por las cosas que luzca. ¿Cómo saber lo que yo realmente amo? ¿Cómo saber lo que yo realmente valoro? ¿En qué se gastan mis recursos? Incluyendo tiempo, incluyendo dinero, incluyendo sueños. Ahí es que está el secreto. Eso no hay que ser muy inteligente. Lo que nosotros amamos es nuestro Dios. Preguntémonos, ¿a qué le estamos dando el corazón? Porque eso que nos gobierna nos consume. Dios debe ser primero. Y escuchen esto. Si ponemos en ese lugar cualquier cosa, sea lícita o ilícita, que no sea Dios, lo convertimos en un ídolo. Un ídolo es esto. Cualquier cosa que amemos y le demos el primer lugar, que no sea Dios. Puede ser tu matrimonio, puede ser tu ministerio, puede ser tu iglesia. Eso nunca fue diseñado para ser primero. Dios debe ser primero. Hablamos entonces aquí de un pueblo que determina no tener otros dioses antes que el Señor. Hablamos de un pueblo que determina amarlo con pasión, que va más allá de un deber, se convierte en un deleite. No es, ustedes saben a veces cuál es el testimonio que da un cristiano cuando le preguntan socialmente, ¿tú eres cristiano? Y sí, tú sabes, yo soy cristiano y voy los domingos ahí, ¿por qué? Y eso es lo que tú quieres que yo me convierta. O sea, tú me estás predicando y esa no es una vida que va a traer a nadie. Pero a veces así es que hablamos. Sí, tú sabes que yo nunca me meto en problemas y yo estoy en una iglesia ahí, vamos los domingos. Ese es el deleite de tu vida. Eso va a ser muy difícil de creer. Uno de los problemas de la iglesia moderna es que hemos dejado de desear a Dios. No estamos enamorados de Dios. A veces vamos a Dios porque no tenemos opción. O porque ya nos cansamos de otras cosas y no hay más en el camino. Dios es un Dios demasiado excelso para conformarse con una búsqueda tan deficiente. Entonces, piensa, por ejemplo, en el tiempo que la gente gasta en redes sociales. Esa es una de las preocupaciones. En el mundo médico, en el mundo de consejería, en el mundo científico, la mayor preocupación hoy en día es esa. ¿Saben en promedio una investigación que hizo la Universidad de Harvard recientemente? ¿Sabe cuánto tiempo promedio gasta la gente en Facebook, Instagram, Twitter, todas esas cosas? 4 horas al día. 4. Pero hay gente que dice, yo no tengo tiempo para un devocional. ¿En serio? Alguien decía, la razón por la que Facebook existe es para que en el día de Cristo nadie use eso como excusa, que no tuvo tiempo. Se le van a caer los argumentos ahí. ¿Cómo que no tuviste tiempo? Entonces, ¿cómo tú te vas a pasar 4 horas viendo una gente? ¿Sabe cómo es que funciona Facebook en realidad? Déjeme explicarle cómo eso funciona, pues usted no lo sabe, pero igual habla de usted mismo. Usted tiene un día como todo el mundo, con problemas, pelea a la familia, a los esposos. Llegó el momento de la foto para Facebook e Instagram. Entonces todo el mundo sonríe. La foto, y usted publica eso. Yo en mi casa digo, esa es la familia perfecta. Esa gente, en serio. Y yo lo que veo es lo que la gente come, al café que fue. Hay gente que le encanta mostrar dónde está, la playa, en los sitios. ¿Y para qué me sirve a mí saber dónde tú estás? Mejor ora por mí. Eso es lo que a mí me trae problemas. Cuando yo estaba en Arizona con ese calorazo y gente con la foto en la playa, y en serio, ¿y yo? Las redes sociales se están convirtiendo en la pasión de muchas personas. Un pueblo a quien Dios bendice es un pueblo que determina enamorarse de Él. Es un pueblo que determina estar cerca de Él.
Es un pueblo que quiere disfrutarle, es un pueblo que le tiene como su mayor deleite, su mayor satisfacción. Entonces esta es la pregunta. ¿Cómo está nuestra pasión? ¿Qué tanto lo disfrutamos? ¿Qué tan satisfechos estamos en Él? ¿Cómo está nuestro anhelo de disfrutar su presencia? ¿Qué tanto lo deseamos? ¿Ha visto usted una persona enamorada que no quiere salir de la casa de la otra persona, lo que sea? Eso le llena, eso le disfruta. ¿Cómo está nuestra pasión por Dios? De estar de Él. Dice el Salmo 16:11. Tú me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Así. No solamente Dios demanda que se humillen. No solo Dios demanda que oren. No solamente que le amen y se deleiten en Él, sino finalmente Dios demanda santidad. Dios demanda santidad. Dice el verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. El llamado aquí es claro. Dios quiere que su pueblo deje de pecar. Dios quiere que su pueblo se aleje de los malos caminos. ¿Quieres la bendición de Dios? La bendición de Dios no puede coexistir con el pecado. O Dios destruye el pecado, o Dios destruye al pecador. Dios no ama, no tolera el pecado. El llamado es entonces examinar nuestras vidas, a identificar aquellas cosas que estamos haciendo que no agradan a Dios. Esas cosas que no están conforme a su voluntad revelada. Una vez sean identificadas, debemos eliminarlas de nuestras vidas. Señores, y eso es lógico. Un pueblo que se humilla para honrar a Dios. Un pueblo que depende continuamente en una vida de oración. Un pueblo que ha alcanzado deleite en la presencia de Dios en su vida devocional. No le será muy difícil ahora abandonar las cosas que no agradan a ese Dios. La humildad, la oración, la devoción preparan para la santidad. Cada vez más, entonces, su relación con su Dios será más real, más cercana, más deleitosa, más santificante. A nosotros no nos gusta que nos hablen de eso. ¿Ven ustedes por qué no es tan fácil decir qué quiere decir la bendición de Dios? Para Dios bendecir demanda santidad. Es un pueblo que tiene que estar limpio por la gracia que Cristo compró en la cruz. Es un pueblo que tiene que practicar el arrepentimiento. Dice Isaías 57:7, deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Entonces, el pueblo a quien Dios bendice determina por su gracia vivir una vida de santidad. Ve la fealdad del pecado como una ofensa contra Dios. Ve el pecado como su más terrible amenaza. Se aparta de lo malo. Honra a Dios. Dice Mateo 5:8, un resumen de lo que es la vida cristiana. Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Ahí están. ¿Cuáles son los requisitos que Dios tiene para trabajar de cerca con su pueblo? Si se humillan, si oran, si se deleitan en mí, una devoción y me buscan. Y cuarto, una vida de santidad. ¿Cómo responde Dios en segundo lugar? Y para terminar, una de las cosas más hermosas en el verso 14 es cuando Dios entra en juego ahora. Miren de nuevo conmigo el verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Yo perdonaré sus pecados. Yo
sanaré su tierra. Dios entra en juego. Ahora dice él, yo, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios omnisciente. ¿Qué hace Dios en respuesta a esas cosas? Dice, Dios escuchará. Es lo primero. Yo oiré desde los cielos. ¿Saben que para nosotros es una gran bendición que dice que Dios escucha? Decir que Dios escucha es lo mismo que decir Dios nos ama. Es lo mismo. Miren un ejemplo, rápidamente. El salmista era rey. En un momento en que su vida estaba con tantas presiones de su reinado, él escribió un salmo pidiéndole al pueblo que se uniera a él en oración. Es como cuando alguien le dice a otra persona, tú puedes orar por mí. Una de las cosas más hermosas que existe en la iglesia y en la comunidad de fe. Yo quisiera que usted escuche lo que David le pidió al pueblo que oraran por él. Miren conmigo el Salmo 20. Salmo 20, verso 1. Dice el texto, que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. ¿Saben lo que dijo David? Eso es lo que yo quisiera que oren. Que el Señor me responda en el día de la angustia. Que Dios me responda, que Dios me escuche. Había muchos problemas, ni la corona que llevaba a su cabeza, nada de lo que un rey representaba, le resolvían esos problemas a él. ¿Y cuál es exactamente la respuesta que David anda buscando cuando ahora sí dice el verso 6? Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. David dice, oren, el Dios oirá de la aflicción. Para David, que Dios escuche es todo lo que yo necesito. Porque eso es más que un simple ruido en un oído. Envuelve muchas cosas. Dios va a responder. Dios va a hacer. El escuchar de Dios es diferente al de nosotros. Cuando alguien me llama y me dice, mira, tú escuchaste el mensaje que te envié. Para nosotros es sinónimo, estás informado de lo que te mandé a decir. Pero cuando se trata de Dios, no es un asunto de si está informado. Es que dice, yo escuché, y es lo mismo que decir, está resuelto. No te preocupes, ya eso está en mi mano. Olvídate de eso. Ya yo escuché. Ya todo el poder de Dios se dispone a cumplir su voluntad. Esa es la bendición de eso. En segundo lugar, dice, Dios perdonará. Otro de los bendiciones más grandes que puede existir en la vida. Dice el verso 14, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. La bendición de estar en su presencia para adorarle, consciente de su poder, tener paz con Dios, de que Dios perdona. Esa es una de las bendiciones más grandes que existe. Dice la primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Déjame darle un testimonio como pastor. Yo tengo muchos años en el ministerio. Mayormente trabajo en consejería, oyendo muchas dificultades y problemas. Yo jamás aceptaría un llamado al ministerio si yo no creyera que Dios perdona. Esa sería la locura más grande. La razón por la que somos apasionados en el Evangelio es por esto. Dios perdona. Tú que estás aquí, tienes culpa en tu vida de cosas no resueltas. Ven a Jesús. Dios perdona. Esa es la mayor, esa es Navidad. La Navidad en esencia es esta. Dios dio un Salvador. En Jesús, Dios nos perdona. Eso no es un cuento, eso no es política, eso no es un asunto de mercadeo. Esa es la noticia más hermosa que un alma puede recibir. El Dios creador que hizo los cielos y la tierra está dispuesto a perdonarte en Jesús. Eso es todo lo que tú necesitas. Eso puede hacer tu vida otra vez. El perdón que hay en Jesús. Cuando
Dios le habló a Salomón y le habló de los requerimientos. Le dijo, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a escuchar y voy a perdonar. Y hay algo más que Dios dice. Voy a sanar la tierra. Dice al final, y sanaré su tierra. Algunos estudiosos de la Biblia coinciden en señalar que esta expresión se usa para indicar, lo voy a proteger, le voy a dar seguridad. En Jeremías 33, versos 6 al 7, dice aquí, yo le traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de pan y de verdad. Restauraré el bienestar de Judá, el bienestar de Israel. Los reedificaré como eran al principio. La idea aquí es, Dios les bendice al cuidar de ellos, para hacer su escudo, para hacer su protección, para proveer paz en medio de las dificultades. Alguien decía, cuando tenemos la vista enfocada en Dios y en su palabra, el desierto de nuestra vida se convierte en un lugar de bendición. Nuestro desierto se vuelve un manantial. Aquí está el resumen. ¿Qué le dijo Dios a Salomón para comunicarlo al pueblo después que dedicaron el templo? Eso es lo que yo quiero que hagan. Humíllense. Dependan de mí en oración. Búsquenme como el deleite de sus vidas y santifiquen. Apártense del pecado. Y eso es lo que voy a hacer. Yo voy a escuchar. Yo voy a perdonar. Y yo voy a perdonar. ¿Qué aprendemos como iglesia? Iglesia, gracia sobre gracia. Yo creo que Dios nos está hablando. Dios está mostrando en nosotros. Hay muchas evidencias de la gracia de Dios aquí, en esta iglesia actualmente. La palabra está siendo predicada fielmente. Preciosos testimonios de vidas transformadas por esa palabra. Dios está trayendo más líderes. Más personas se están sumando. Dios nos está visitando con su gracia, con su poder. La pregunta es esta: ¿cómo nosotros vamos a responder como pueblo? ¿Cómo nosotros vamos a cultivar la humildad para que la gloria sea de Cristo únicamente? ¿Cómo nosotros vamos a incrementar nuestra vida de oración, de devoción individual en nuestros hogares? ¿Cómo nosotros vamos a resolver, hacer guerra al pecado, cultivar vidas más santas, agradables a Dios en Jesús? Mi convicción como pastor, ya yo voy a hablar como pastor aquí, yo creo que Dios ha sido muy bueno en lo que está haciendo aquí. Su gracia nos ha traído hasta aquí. Ahora este es el problema que nosotros tenemos. Este es el desafío. ¿Cómo vamos a mantenernos dependiendo de Él para que su presencia siga aquí? ¿Qué resoluciones vamos a hacer de manera intencional para cultivar vidas que le glorifiquen? Entonces esta es nuestra oración. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Para que podamos ser un pueblo que vive en humilde dependencia de Él. Para que multipliquemos nuestra vida de oración. Para que le busquemos como nuestro principal deleite. Para que nos separemos del pecado y que al final seamos un pueblo que Dios escucha, que Dios perdona, que Dios sana, que vivimos bajo su protección. Oren por sus pastores. Que nosotros podamos ser hombres que estemos enamorados de Dios. Que veamos el pecado como basura comparado a la grandeza de su ser. Que podamos ver la gloria de Cristo, que estemos dispuestos nosotros a consumirnos, amando como Cristo ama. Oren por las familias de aquí. Que en los hogares haya ese respaldo de vidas devocionales. Oren por nuestra comunidad. Que Dios nos haga ser un hospital espiritual en medio de una comunidad que está consumida en el materialismo. Que podamos ser el hospital, que la gente venga buscando ayuda. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos despierte espiritualmente para su gloria. Déjenme orar. Señor, gracias
por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por la manera como tú te muestras en tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a la verdad que tú nos has enseñado. Haznos un pueblo humilde. Líbranos de creernos algo comparado con tu grandeza y tu poder. Ayúdanos a ver tanto nuestra debilidad que eso incremente nuestra vida de oración. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor, apasionadamente. Y ayúdanos a santificarnos, a alejarnos del pecado, porque eso no te agrada. Y ayúdanos a deleitarnos al saber que nos escuchas, al saber que nos perdonas y al saber que tú traes sanación en medio de tu iglesia. Que esta sea puertas del cielo y casa de salvación para muchos. Y te amamos en el nombre de Cristo. Amén.